viernes en la presencia de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria y honra al Señor. Que sea la fortaleza y la paz en cada hogar y en donde quiera que usted se encuentre, en el trabajo, en el carro y de camino a donde usted vaya, que sea el acompañamiento del Espíritu Santo sobre cada alma y que sea tocando los corazones en esta noche. Bendecida noche y que sea ese amor fraternal llegando a cada uno de ustedes. Nos gozamos en esta hora, un viernes más en la presencia de Jesús, el Señor hablando a cada corazón, hablando, fortaleciendo cada corazón, libertando, sanando, haciendo milagros y prodigios, porque esa es la gloria de Dios. De Él es el poder, la gloria y toda alabanza, amados. Corona de espina que lo hizo un rey por siempre y exaltamos su nombre y lo adoramos y decimos, ¿verdad? Al Señor, si necesitamos entregar nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras tristezas, preocupaciones y nuestro gozo también, amados, porque tenemos que ser agradecidos cuando estamos contentos, sea por lo que sea, adoremos al Señor. Si estamos pasando un mal momento, adoremos al Señor, que Él sea presente en nuestra vida. Si usted dice, yo todavía no conozco al Señor, me encanta como aquel hermano se ve, ese gozo, ese brillo, ese rostro resplandeciente, a mí me gustaría probar de eso, pues mire, amado, es abriendo su corazón y dejando que el Señor toque a su puerta y que dejarlo que entre, amado, dejarlo que entre, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, donde hay muchos temores, donde hay mucha angustia, donde hay gente que piensa que es lo que va a pasar. Pues saben que en Cristo Jesús estamos arraigados y tenemos la confianza que pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Que en medio de que se estremezcan los cielos, las montañas y que, ¿verdad? Todo acontecimiento escrito está en la palabra, que nosotros podemos tener la certeza y la confianza que el Señor va a estar con su pueblo, amados, y está llamando a todos aquellos que no le tienen conocimiento, a todos aquellos que están, ¿verdad?, en la espera y están en el conocimiento, porque hay mucha gente que tiene tal vez ha escuchado, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque tal vez han escuchado y pues y han llevado a su corazón, mira, esto va a suceder, esto yo lo he escuchado, pero realmente usted está cimentado en la confianza, en la esperanza de la salvación de las almas. Siempre me ha gustado hablar de este tema delicado por demás, pero me gusta, ¿verdad?, para que las almas se preparen, amado. Nosotros no sabemos el momento cuando nos vamos de esta tierra. Jehová dio, Jehová quitó, amado, ¿verdad? Es importante entregar la mente de Cristo, que sea el Señor fortaleciendo. Nosotros tenemos que respetar la voluntad del Todopoderoso en nuestros cuerpos, en nuestra alma y nuestro espíritu. Que este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Este es el templo del Espíritu Santo, amado, y cuando sentimos que nuestras fuerzas no pueden, hay salvación en Cristo Jesús. Gracias, el Señor quiere salvar las almas, por más agobiadas y por más que en la cabeza se sientan, ¿verdad?, desesperanzas, hay liberaciones, amados. Quiero que entendamos que el Señor liberta a aquellos cautivos, aquellos que no ven más allá de lo que puede haber, una puerta de prosperidad, una puerta de tranquilidad a nuestros corazones, amados. No podemos perder la esperanza, pero es necesario preparar nuestras almas para cualquier acontecimiento. Posteriormente, amado, vamos a estar hablando sobre este tema delicado en los corazones, que el Señor quiere que muchas almas comprendan que el Señor está llamando y está tocando la puerta para la salvación de tu familia, para la salvación de tu casa, que cuando hay esperanza y estás orando, gracias, aunque Señor, no veas nada, amado, sigue creyendo. Gracias, aunque Señor, sientas que no está pasando nada, sigue creyendo, sigue gracias, adorando, Señor, al Señor, que algo va a pasar, amado, porque Él no es un Dios que no escucha, Él no es un Dios que se hace el que no ve, amado. Tiene que ver un corazón contrito y humillado, aunque sea uno en la casita. Puede haber uno en tu hogar mientras tú dices, mi hogar está destrozado y yo estoy orando y lo que veo aquí es un
una desunidad. Lo que veo aquí es algo desastroso, lo que veo son pensamientos diferentes, todo el mundo, ¿verdad?, con sus rebeliones en este hogar, pero hay una atmósfera que el Señor quiere ordenar. Él es un Dios de orden. Hay un clamor en una casa, aunque sea hasta de un niño, no lo pongamos por poco. Hay un clamor de un anciano, hay un clamor del que sea, el más calladito y el más tímido, amados, aquel que se hace pequeño, y es aquel que Dios levanta para que una casa sea edificada en el nombre poderoso de Jesús. Aquí se encuentra la hermanita Eda Milagros Rodríguez Ocasio, el hermano Radamé en los controles, y esta su servidora Mary Ailín Rodríguez Ocasio. Ahora con la hermanita Eda. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La gracia del Señor Jesucristo este viernes en la presencia del Señor Jesucristo. Y gozosos, ¿verdad?, plenamente con el Señor, porque su palabra nos vivifica y cada día, ¿verdad?, vemos la presencia del Señor, y en medio de tantas situaciones Él se glorifica de manera especial. Y sabemos, ¿verdad?, que estos tiempos difíciles, como dice mi hermana, ¿verdad?, que hay tantos corazones endurecidos y no sabemos la hora ni el día que va a venir el Señor. Él vendrá como ladrón en la noche y tenemos que estar preparados, estar en su presencia. En Proverbios 19, versículo 3, dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Yo analizando este versículo, ¿verdad?, yo en mi pensar, y sé que es la manera, ¿verdad?, que muchas veces nosotros culpamos al Señor, ¿verdad? Se irrita el corazón. O sea, en otras palabras, le culpamos a Dios al irritarse el corazón. Pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Pero por qué Dios me lo quitó o me la quitó? Y responsabilizamos, ¿verdad?, al Señor de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. La sensatez, que es lo contrario, ¿verdad?, nos permite ser dirigidos por ese Espíritu Santo. Cuando somos sensatos, prudentes, sabios, le pedimos esa claridad al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe, que nos permita, y le pedimos la sabiduría, ¿verdad?, en esos caminos torcidos. Prácticamente cuando le abrimos el corazón al Señor, ¿verdad?, y sabemos que la vida está desordenada, sin dirección, burladores, ¿verdad?, llenos de encarnecimiento en cuestión de rencor, resentimiento, falta de perdón, afanes, vanidad, y muchas, ¿verdad?, situaciones y decisiones, malas decisiones. Sabemos que cuando entramos a través del Espíritu, a través de la presencia del Señor, y somos prudentes y somos sensatos, el Señor esos caminos torcidos comienza a enderezarlos, comienza a organizar nuestras vidas, comienza a organizar, ya sea a través del matrimonio, a través de la familia, de los hijos, ¿verdad?, contando con Dios. Dios ordena, porque Dios es un Dios de orden. Gracias, y cuando reconocemos los errores, cuando reconocemos nuestras debilidades, en medio de ellas el Señor se glorifica de manera especial. Él siempre, siempre es fiel. Muchas veces, ¿verdad?, somos nosotros los que desafortunadamente le fallamos, pero Dios es fiel y siempre tiene el control. Y otra cosa, y no menos importante, ¿verdad?, cuando se irrita el corazón, puede llegar a la blasfemia, y ese es el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso no debemos de responsabilizar al Señor de nuestras malas decisiones, más bien dejar que Él entre a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hogares. La palabra dice que el espíritu prudente es un hombre entendido. Cuando usamos la prudencia, el hombre que confía solo en su corazón es necio. Por eso no podemos muchas veces, no, pero por ejemplo en el amor, pero es que el corazón no manda, o sea, es que yo no puedo, ¿verdad?, dejar de pensar o decidir por esta persona, en el corazón nadie manda. No, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ser sabio y ser dirigidos por el Espíritu Santo.
más, ¿verdad? Cuando se camina en sabiduría somos liberados, ¿verdad? Lo dice Proverbios capítulo 28, versículo 26. Cuando estamos faltos de sabiduría, se la pedimos al Señor con mucha fe. Amar a Dios primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice ese primer mandamiento. Y muchas veces amamos más al esposo, a los hijos, y sí son importantes porque ese es el primer ministerio. Pero si no amamos a Dios sobre todas las cosas, lamentablemente ese amor familiar, ese amor fraternal, no puede ser, ¿verdad?, a través del Espíritu. La clave para tener éxito en la vida, ¿verdad?, es entregarles esos planes a Dios, porque los planes del Señor son mejores que nuestros propios Jesús. planes. Sí. Esa decisión es divina cuando Dios tiene esos propósitos. Por eso, ¿verdad?, siempre es bueno tener metas y lograr, ¿verdad?, profesionalmente adquirir carreras y lograr tener éxito para servirle a la comunidad. Y hay diversas, ¿verdad?, carreras, pero cuando el afán, o sea, todo es dirigido más que en ganar el mundo, tenemos que estar cuidadosos y pendientes, porque de qué sirve ganar el mundo, como dice la palabra, si se pierde el alma. Santo. El rechazo, ¿verdad?, a las personas, el desamor, el resentimiento, lamentablemente no deja que se alcancen esos propósitos divinos. Cuando el corazón está lleno de rencor, de insolencia, o sea, de falta del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y somos libres en el Señor cuando hay situaciones, ¿verdad?, que no están al alcance y muchas veces, pero ¿por qué eso me ocurrió a mí? ¿Pero por qué yo tuve que vivir esa experiencia? ¿Por qué me hicieron esto? Y ¿verdad?, se pasa desilusiones, traiciones. Es bien importante confiar en los propósitos del Señor, porque el Señor promete satisfacer a esas almas cansadas, a esas almas angustiadas, y el Señor, el Espíritu Santo, da convicción de pecado. Y cuando le entregamos las cargas al Señor, cuando le entregamos todo lo ¿verdad?, lo que nos aqueja, todo lo que nos hicieron esos enemigos, porque la guerra no es contra sangre ni carne, no es contra los humanos, sino que contra principados, contra potestades. Sabemos que la guerra es espiritual, pero cuando nosotros confiamos plenamente que el Señor va a defender nuestra causa, porque Él es el justo juez, descansamos en su presencia. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor, amados. Gracias, Gloria Jesús. y honra. Gracias, Espíritu Santo. Amados, ¿verdad?, alineándonos como el Espíritu nos está llevando en la misma línea. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Sabemos Jesús. que el Señor, ¿verdad?, quiere hablar a cada corazón en esta noche, y está hablando a cada corazón y a cada vida. Yo puse bajo el tema: estoy tocando a la puerta, Amén. amados. Y vamos a ver cómo el Señor abre las puertas, pero quiero que comprendamos que cuando el Señor toca la puerta y está tocando, nosotros debemos comprender, ¿verdad?, que el Señor toca la puerta, pero nosotros tenemos que dejar que el Señor, ¿verdad?, entre a nuestras vidas. Voy a estar... alabado sea el nombre del Señor. Voy a estar leyendo en... Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En Hechos, capítulo 12, del versículo capítulo 12, versículo 6 en adelante, amados. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rhoda, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le habían sacado de la cárcel, y dijo: haced sobre esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea y a Cesarea y se quedó allí. Palabra del Señor. Padre santo y Padre bueno, eres tú tocando a la puerta de cada corazón en esta hora. Eres tú ministrando de manera especial. Glorifícate en esta hora, Padre santo. Conoces cada corazón que necesita escuchar esta palabra. Padre, sé tú manifestando tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria y honra al Señor. Gracias, Señor. Amado, yo quiero que comprendamos, ¿verdad? Que el Señor está tocando a la puerta. Aquí hubo una manifestación bien grande, amados, mientras Pedro dormía, ¿verdad? Con esa tranquilidad. Este hombre del Señor estaba durmiendo, amados, en la cárcel. Y pudimos ver cómo habían cadenas. Él estaba encadenado, amados. Y cuando este ángel, ¿verdad? Le toca el costado, amados, pero le hace un levantamiento: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Las cadenas se van a caer en esta hora. Estas cadenas que te pueden tener atado, sean las cadenas que sean cadenas de prisión, el Señor reprenda, sean cadenas de ataduras, se tienen que romper en el nombre poderoso de Jesús, amado. Y entonces levántate pronto. El Señor nos da ese pronto auxilio. A mí me gusta cuando el Señor, ¿verdad?, nos hace esa firmeza a través de la palabra, cuando te dice: a ti niña te digo, levántate. Como levanta a los muertos y resucita a los muertos en esta hora. Todo aquello que pueda estar muerto en tu vida, amado, Dios está hablando palabra de fortaleza, de confianza y de paz. Yo quiero que comprendamos, ¿verdad? No me quiero enfocar simplemente en esta historia en Pedro. Yo quiero que miremos un punto de vista que tal vez se deja en poco, y yo quiero que hablemos sobre aquellos pequeñitos que pueden haber, aquellos calladitos que tal vez dicen: es que es tan tímido, ¿verdad? Que está aquel callado que está en la iglesia, que yo ni sé si habla o no, o nunca lo he visto, o no sé, ¿verdad? Si esa persona, en cuanto al servicio del Señor, como sea, amado, aquel calladito y aquel, ¿verdad?, que tal vez alguien, como pasó con David, con sus hermanos, que lo pusieron por poco, y su papá ni se diga, porque te presento a todo el mundo menos aquel. Y aquel era el que Dios había examinado el corazón y había preparado, amado, para grandes cosas. Alabado sea el nombre del Señor, y para hacerse rey. Yo creo que comprendamos que aquel que lo pusieron como poquito y que los hermanos lo pusieron por poco, y aquel que siempre tal vez se siente, ¿verdad?, que la humanidad lo pone por poco, que la humanidad lo pone en rechazo, que la humanidad lo pone como si no tuviera oportunidad. Y podemos comprender que muchas veces nosotros somos culpables de
aquellos seres amados. Por eso hay que tener cuidado con los niños cuando los criamos, amados, con los sobrenombres estos que no edifican nada, con aquellas palabras de maldicencia, que tú eres un bruto, que tú eres un morón, que ves que es tan tímido, que están, ya ustedes saben, y aquello, ¿verdad? Las palabritas bonitas, y según la jerga, que esa es la que se utiliza, ¿verdad? Y está la maldicencia, al igual que, ¿verdad? Todo tipo de palabras, eso es que el Señor no le agrada que salga de las bocas. Ay, que nosotros somos así, ¿verdad? Y en la casita podemos hablar así, amados, pero hay palabras que son decretos del infierno, en donde usted está maldiciendo. Tú lo que eres un anormal, tú lo que eres una bestia. Amados, reprendamos el diablo y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con todo esto, ¿verdad? Que a veces lo vemos por poco en la casa. Y yo quiero que, ¿verdad? Que entendamos que se minimiza y que estás ahí maldiciendo. Y que cuando te enfogonaste con el muchacho ahí, ¿verdad? Le dijiste hasta, ¿verdad? Y sentenciaste ahí cosas que lo que no sabemos es que el enemigo está operando, y después nos preguntamos qué es lo que está pasando en casa, que aquí hay un alboroto, que esto parece que hay muerte aquí, que el muchacho me sacó un cuchillo, que el esposo sucedió algo horrible, porque le estamos dando puertas, estamos abriendo puertas que no tenemos que abrir, amado. La puerta que el Señor está tocando, una puerta hermosa para cenar con nosotros, para que haya esa comunión con nosotros. Pero a veces nosotros abrimos puertas que no tenemos que abrir, que son puertas donde al enemigo le encanta meterse. Quiero que entendamos, si usted bajó la casita y está limpiecita espiritualmente y tejenalmente, porque quiero que comprendamos que cuando hay una atmósfera de depresión, que hay suciedad en una casa, amado, eso se le da lugar al enemigo. Escuche esto, la mujer virtuosa era aquella que trabajaba y buscaba la comida. Estoy hablando de este aspecto espiritual que a veces no le damos importancia. No, que yo tengo el cuarto con la montaña hasta acá arriba, que yo lo hago mañana, que la casa está sucia, que el fregadero, que aquello, y no hay una atmósfera de purificación, amado. Quiero que entendamos esto. Las casas tenemos que cuidar. Sí, yo puedo entender, ¿verdad? El espacio, en los tiempos, en cuanto al trabajo, el corre, pero tiene que llegar un momento que en medio del cansancio esa casa pueda estar, amado, edificar, haya una limpieza, porque yo quiero que comprendamos que espiritualmente al enemigo le gusta, y aquellos que tienen, ¿verdad? Ese discernimiento, ese don de poder discernir de demonios, apestan, esa peste, todo ese, ¿verdad? Esa atmósfera fea, y entonces a él le encanta succionar casas donde haya suciedad. Y usted me puede decir, no, pero pues, porque no me dio tiempo, porque tengo depresión. Amado, los platos están debajo de la cama, ustedes jóvenes, los platos y están, y cuando usted viene a ver, ese plato está lleno de gusanos, amado, y me estoy yendo por aquí, porque quiero que entremos en los hogares, amado, donde la maldicencia, y usted ve hasta ¿qué peste hay aquí? Yo entré a este cuarto y esto es lo que apesta, esto es horrible. Pero el cuarto tenía como 10 platos debajo, porque el jovencito no pudo ir un momento al fregadero, se llenó de gusanos, amado, a ese que nunca muere. Y ahí empieza, ¿verdad?, a darle puertas que abrimos. En esta hora hay que cerrar puertas y hay que creer, amado, de la manifestación y el amor de Dios y la misericordia del Señor. Amados, yo quiero que nos enfoquemos un poco. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Amado, se habla poco de esta muchacha, pero yo quiero que le demos una importancia a esta muchacha y a la fe de escuchar. Así tenemos que ser nosotros cuando nuestro amado nos está tocando la puerta. Pedro está tocando la puerta del patio y esta muchacha no le abrió inmediatamente, pero ella reconoció que mientras aquellos estaban orando allá, amados, por el milagro, orando para que Pedro saliera, para que las puertas se abrieran, para que hubiera la gloria de Dios manifiesta. Mientras usted está orando, amado, por ese milagro, mientras usted está clamando que está cansado, que está harto de lo que está viviendo y no puede más, mientras usted está teniendo un clamor y a usted le tocan la puerta, amado, miren esto, y yo quiero que comprendamos esto, y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Gracias, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino salió corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Qué lindo, amado. Así está el Señor tocando en casita, y viene la gente y no le abre. Está tocando, te envió una persona, te envió un versículo, te envió algo maravilloso,
y tú sientes que te está llamando, que te está tocando la puerta, que te está diciendo te estoy buscando. Esta joven a mí me gustó, ¿verdad? Por lo que podemos ver por poco, esta joven creyó edad. Tocaron esa puerta y ella escuchó la voz de Pedro. Así de discernido y de abiertos están tus ojitos para poder escuchar la voz de Dios. No importa la condición que estés pasando, amado. No importa lo que estés sintiendo en tu corazón de que yo no puedo con esta batalla. Yo estoy clamando por un milagro. Estás discerniendo que Él está tocando a tu puerta y te está llamando. Porque Pedro estaba afuera, pero ellos estaban orando por el milagro. Ellos estaban orando porque las cadenas se rompieran. Ellos estaban orando por Pedro, una unidad. Pero miren esto, esta muchacha, dice claro la muchacha, amado, no pongan por poco ni la niñez ni la juventud, ¿verdad? Esta muchacha, eso era una muchacha, una jovencita. Y esta muchacha va a la puerta. Mira, ahí está Pedro, por lo que estamos orando, se dio el milagro. Mira, ahí está. Y cuando esta muchacha con alegría y gozo, dice bien claro que se gozó, amado, que se gozó, pero no abrió la puerta, pero salió corriendo porque la emoción, cuando ella escuchó esa voz, ella fue a decirle a los otros, mira, estamos orando, pero el milagro llegó, y para que todo el mundo se gozara, amado. Pero miren esto, y qué triste cuando estas batallas pasan, aún con los cristianos. Quiero que entendamos esto, que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, ¿estás loca? Amado, mira el loco este, que mira, y que yo me voy a convertir. Mira el loco este, que yo tengo salvación. Mira el loco este, que yo, amado, en Cristo tenemos que estar locos. Esa pobre nena que creyó en que escuchó la voz de Pedro, que creyó en el milagro y lo que le dijeron fue loca. Cuando usted crea en su milagro y usted reciba su milagro y sienta que las cadenas se rompieron, que le digan loca. ¿Estás loca? Le dijeron a aquella joven que creyó, que salió corriendo y no le abrió la puerta a Pedro, pero sabía que era Pedro. Sabía que era Pedro, me gocé. Porque voy a decirle a los otros bien contenta, porque eso pasa. ¿Y sabe qué le pasa mucho eso? A los niños, cuando llega papi, mami, esa alegría que pegan a dar vuelta, o el pejito, o el gato. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Que tú me lo leíste. Y esa alegría, amado, y ese gozo, ¿verdad? Ese gozo porque llegaron. Miren, amado, esta muchacha se gozó de la alegría de poder entender que aquel milagro, que aquello que estaba tocando a la puerta estaba pasando. Se gozó y, ¿verdad? Y cuando le dijeron estás loca, pero ella aseguraba que así era. Gracias, ella aseguraba, Señor. Amados, pero ella no había abierto la puerta. Ella escuchó la voz de Pedro y ella reconoció la voz. Mis ovejas conocen mi voz. Soy el buen pastor, amados, el buen pastor que está tocando en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos donde nos estamos haciendo tantas preguntas de tantos acontecimientos. Yo estoy tocando la puerta y yo quiero que en medio de lo que va a estremecerse, usted se arraigue y usted siga creyendo. Ahí los simientes se movieron porque un ángel, amados, Pedro dormía y entre dos soldados sujetos con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero aún habiendo guardias custodiando la cárcel, se metió un ángel con el poder de Dios y rompió las cadenas. El Señor quiere romper las cadenas de tu vida en esta hora, amado. Gracias, entra Señor. Ese ángel y le dice, levántate, resplandece en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo ese ángel se manifiesta, la cual se abrió por sí misma. Salieron por dos puertas, mi gente. Mire esto, esas puertas de la cárcel, así usted se sienta que usted está debajo en ese lodo cenagoso. El Señor abrió con el ángel dos puertas enormes. Yo me imagino, me supongo ese camino, ¿verdad? Ese camino difícil que es para la cárcel, cuando se escucha que esas puertas de hierro cierran, que solamente el Señor abre. Alabado sea el nombre de Dios, con un corazón contrito, Señor, y humillado, con un corazón arrepentido. Y usted no diga, no, que yo nunca he pasado por eso, pero yo nunca he estado encarcelado. Aquí no sabemos, amado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto es algo que tenemos que orar y acordado de los presos. Y no es que yo estoy hablando aquí de los presos, estoy hablando de toda situación, porque a veces hay gente que está más presa en el alma y en el espíritu, amados, más atados que aún algunos presos. Hay corazones que necesitan en esta hora dejar que el Señor entre a esa puerta
quiero que entendamos. Ustedes me van a decir, bueno, esa puerta hermosa, yo quiero explicar esto, amado. Cuando el Señor toca la puerta, el Señor está tocando a una puerta de salvación. Porque yo quiero que reconozcamos esto, amado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra Santo del Señor. Cenará contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Cenará contigo, amado. Gracias, Yo quiero, Señor. ¿verdad? De manera especial, yo creo que Eda, estoy bien profundo en esta historia, porque esta historia sacudió nuestras vidas, ¿verdad? En un dado momento, en un proceso, ¿verdad? De la hermanita Eda, donde ella tuvo que pasar un acontecimiento, pues, de injusticia, pero fue, ¿verdad? Un proceso en donde ella estuvo engrilletada, un proceso de cárcel, y en un dado momento nosotros vivimos, ¿verdad? Yo quiero que la parte que yo quiero que entendamos, después ella va a contar ese testimonio poderoso de lo que el Señor hizo en ese proceso de ella, pero realmente no voy a hablar de la cárcel espiritual, del proceso, ¿verdad? Legal. Lo que quiero hablar es del milagro y de la manifestación de Dios en la vida de Eda cuando pasó esto, amado, cuando había una puerta que ella estaba tocando, cuando había una adoración en medio de la situación, ¿verdad? Y yo quiero que se entienda que en la parte que esta muchacha se gozó, y muchos le podían decir loca, eso es un ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron, se quedaron atónitos. Yo quiero que Eda les hable un poco en medio de su proceso, cómo las puertas se abrieron, y ella dejó que esas puertas se abrieran en el nombre de Jesús. Amén. Gloria A a Dios. Dios sea la gloria. Sí, estuve a arresto domiciliario, la cual fui a casa de mi mamá. Gracias. Recuerdo, ¿verdad?, que eso fue pues un tiempo de parte del Señor con propósito. Pues mi esposo, ¿verdad?, estaba con los nenes en la casa donde vivíamos, en Villa Grillasca. Y recuerdo que cuando hablé con la social penal, pues yo le dije que yo quería congregarme. Gracias, O sea, Jesús. en ese entonces yo no estaba trabajando, pero sí anhelaba congregarme. Desafortunadamente, pues, ¿verdad?, me negaron la petición, la cual pues yo sentí tristeza, sentí preocupación, porque yo dije, ahora, ¿verdad?, es cuando más necesito al Señor. Pero los planes del Señor, los propósitos del Señor eran diferentes. Recuerdo que esta guerrera, ¿verdad?, angustiada por la situación, por mis hijos, yo recuerdo que ella hizo el clamor a varias iglesias, y como dice la palabra, unidos en un solo cuerpo, en un solo sentir. Recuerdo cuando las iglesias comenzaron a orar y a orar por mi familia y por mí, y en muchas ocasiones yo sentía esa angustia, yo sentía, ¿verdad?, que pues el no poder llegar al templo, pero el templo llegó a casa de mi mamá. Y recuerdo cuando se hacían esos cultos, y yo con ese sendo bípel ahí en el pie, pero yo recuerdo cómo danzaba, cómo bailábamos en el espíritu, a Dios sea la gloria. Gracias, Cantábamos coros. Recuerdo cuando la iglesia, no dejó de ir la iglesia en ningún momento a la casa de mi mamá. Yo recuerdo que nos gozamos en la presencia del Señor, y en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando se iban, pues como yo le digo a mi hermana, los espero aquí. Aquí los espero. Aquí los espero. Aquí los espero. Pero fue de fortaleza, aumentó mi fe, porque el Señor nunca nos abandonó. Yo sé que, ¿verdad?, uno va al aposento, a la puerta, ¿verdad?, cerrada, pero también esta historia, ¿verdad?, conmueve. Al Señor sea la gloria, porque cuando se une la iglesia y hay esa intercesión divina, y el Señor, ¿verdad?, toca los corazones y se glorifica de manera especial.
Santo y poderoso. Amado, en medio de ese testimonio, ¿verdad? Cuando Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron y se quedaron atónitos, muchos se quedaron atónitos, ¿verdad? En medio de lo que estaba aconteciendo y, ¿verdad? Cómo el Señor se glorificó en la vida de Eda. Y cuando, ¿verdad? El enemigo acusando de manera deliberada con tanto menosprecio y el Señor obrando, amado, rompiendo cadenas, y eso fue, ¿verdad? La gloria del Señor. Pero es admirable de parte de ella, que aquí es que tenemos que entender, amado, si usted está orando, usted está viendo que está llegando a la iglesia, aquella persona, amado, con todo el respeto, ¿verdad? En aquel momento se le niega a ella, ¿verdad? Que fuese a congregarse, pero el amor en Cristo, que ahí es que tenemos que nosotros manifestar el amor de Cristo. No puedo ir al templo, pues el templo va a ir a ti y te va a buscar en lo más escondido que estés atravesando, en la situación más oscura que estés atravesando. Pero algo de admirar de parte de Eda era que como, ¿verdad? Como se manifiesta en medio de aquella situación, sus hijos acá con su esposo, en medio de ese distanciamiento, ella nunca dejó de adorar, nunca dejó de clamar al Señor, nunca dejó de confiar que algo iba a pasar, nunca, aunque todo parecía ir lo contrario, en los casos, ¿verdad? Bastante profundos de feo, ante el mundo, ante la presencia de Dios, había libertad, había un toque del Señor. Quiero Gracias, que Señor. entendamos, levántate pronto. Aquí podemos testificar también, me acaba, ¿verdad? De venir ese punto importante que tampoco se me puede olvidar, amado. Cuando el Señor toca, fue como aquel cinturrión, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Que fue tocada Santo. toda la casa. Quiero que entendamos que en medio del proceso, atravesando de Eda, ¿verdad? Más unas situacioncitas también personales mías que hubo como un pequeño, una atmósfera dolorosa, amado, pero todo obraba para bien. Yo me cogí unos días también por una pequeña situación, pero era personal de casa, amado, y me tomo unos días y esto parecía, bendito, pobre mami, que estaban todos los muchachos en cada situación donde hay que clamar. En medio de la angustia, me acuerdo, ¿verdad? Y aquí mi hermana lo sabe, tuvimos una persistencia extraña, y yo creo que entendamos esto espiritualmente, quiero que lo comprendamos. Mi hermano en un dado momento había unas acechanzas negativas, habían unos pasos que no estaban correctos, y La cual estamos hubo dialogando, Eda y revelación. yo, estamos sentadas en la sala, me acuerdo como ahora, y sentimos un olorcito fragante, no muy agradable. El Señor reprenda de sí. mortandad. Todo Sí. espíritu de muerte cae por tierra. Me acuerdo que las Santo. dos, y ese olor, y esto era algo, ¿verdad? Un poco que tocó. Fue un poco impactante, y me acuerdo, ¿verdad? Que de manera especial el Señor nos había hablado al corazón y nos estaba hablando de que habláramos con mi hermano, y había una inquietud donde el Señor deposita que iba a haber un culto esa noche, y el Señor pone a mi corazón y a mi hermana que nos pusiéramos a clamar porque mi hermano tenía que ir a ese culto, amado, y donde quiera usted recibe el Señor. No me estoy yendo por aquí. Lo que pasa es que Dios Santo. es ordenado y hace como Él quiere. Había una manifestación positiva en todo esto. Yo quiero Gracias, que entendamos, justamente llega mi hermano cuando pasa lo del olorcito y me dice posteriormente, mira papi, tuvo un accidente y chocó. Amado, le estoy diciendo, a veces la casa está, ¿verdad? Y que necesitamos seguir mientras, y podemos estar adorando también, amados, quiero que entendamos, pero Dios va ordenando. Y no Santo. estoy diciendo que, pero estás adorando, y no. Créame que cuando todo está demasiado light, ahí preocúpese cuando está todo bien limpiecito, porque vienen 7 peores. Vamos a estar, ¿verdad? En la manifestación del Señor. Cuando acompaño a mi hermano a ver dónde está mi papá, ¿verdad? Y lo que había sucedido en medio del proceso, mi hermana, ¿verdad? Tenía que seguir esperando allí. En medio del proceso, amado, siento en el corazón hablar con mi hermano y decirle y pasar, ¿verdad? Por la iglesia. Cuando paso, le digo, mira, esta noche va a haber un culto aquí, me encantaría que viniera, y le enseño cuál es la iglesia, porque justamente pasamos. Le digo, ¿verdad? Para gloria y honra del Señor, cuando vamos a pasar, mira, este culto, ¿verdad? Va a ser poderoso, la gloria es de Dios, a mí me gustaría que viniera, y le presento la iglesia, amados. Cuando le presento la iglesia, que nos vamos a la casa, el Señor, ¿verdad? Inquieta su corazón, y me acuerdo que yo me voy al culto, y a todo esto él no estaba, pero cuando yo me voy al culto, cuando Dios tiene propósito, amado, Santo. y alabado sea el nombre del Señor, con mucho respeto quiero decir esto, porque Dios, ¿verdad? Es un Dios de amor y es un Dios que habla. Me acuerdo que
porque con esa inquietud que nosotras teníamos, cuando estoy en el culto, estoy clamándole al Señor, trae a mi hermano del norte, del sur, del este, del oeste, tráelo, Padre, tráelo, porque es que está en valle de sombra y de muerte. Y cuando yo miro hacia la puerta, veo a mi hermano entrando. Gloria y honra a Dios. Y miren, amados, lo digo ¿verdad? Con la presencia del Señor, lo entra por la puerta, así como yo sentí en mi corazón, tráelo, amado, cuando lo trae por la puerta, que posteriormente, ¿verdad? Le estaré invitando a traer palabra del Señor. Estaba predicando el evangelista Héctor Bulter. Y, amado, para gloria y honra del Señor, en ese momento, alabado sea el nombre de Dios, mi hermano, ¿verdad? En medio de la predicación y de aquel culto poderoso, le hace un acercamiento y le dice a mi hermano que tenía que arreglar su vida, que tenía que tener un encuentro con el Señor, porque estaba en valle de sombra y de muerte y le estaban esperando, amados, y quién sabe si mi hermano tenía los días contados, pero Dios nunca llega tarde. Santo. Estábamos en medio de un proceso alabando y creyendo Santo. A Dios. Ese fue el día que mi hermano aceptó al Señor como Salvador. Las cadenas se rompieron. Gracias, en donde Señor. Estábamos viendo cadenas, en donde estábamos viendo sufrimiento, ¿verdad? De situaciones, accidentes, donde estábamos sintiendo el espíritu de mortandad, llegó vida. Dios te habla en Señor. Esta hora que cuando sientas Señor. Que en tu casa hay mortandad y cancelamiento, es que hay resurrección, amado. La gloria y honra es del Señor. Ese día Él acepta gloria. Gracias, Señor. Para la gloria de Dios. Y un detallito en referencia a la negación, ¿verdad? De que pudiera congregarme, ¿verdad? Cuando nosotros le entregamos al Señor espiritualmente nuestras debilidades, nuestro sufrimiento, el Señor se glorificó de manera especial, como cuenta mi hermana. Hubo muchos acontecimientos, o sea, muchos testimonios que aumentaron nuestra fe. Y yo pensando, ¿verdad? En esa oposición en referencia a yo poder congregarme, pude haberme desanimado o, como dije al principio, ¿verdad? Irritarme en contra de Dios. Y no, porque se sabía que el Señor iba a obrar de manera especial en medio de ese proceso. Se iba a glorificar su nombre y se iba a poder probar mi inocencia. Gracias, Jesús. Amado, yo quiero que entendamos, ¿verdad? Que mientras aquellos oraban, amados, ¿verdad? Y cuando le dicen que estaba Señor. Loca en medio de la seguridad que ella tenía, a veces hacemos esto. Ellos entonces decían, es un ángel, amado. Es un ángel. Mire, amado, si usted está orando, si usted está clamando y usted está escuchando la voz de Dios que le está tocando a la puerta, que se está manifestando, porque a veces queremos ver las cosas, ¿verdad? Sobrenaturalmente, amados, y Dios le está ya hablando. Y Dios le está diciendo, y Dios te está poniendo esa confianza de que lo que me estás orando, que mucho tenemos que ver para creer, amado. Si esta muchacha vaya con esa alegría, con ese gozo, si está ahí, que estás loca, no están creyendo en lo que están orando, amado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Espiritualmente, la paciencia que el Señor nos tiene que tener, el amor y la misericordia, que estás orando y ahí le enviaron el ángel. Aquí me voy con un tema delicadito. La gente cuando empieza a darle la gloria a otras cosas, a otros baales, ¿no? Que eso fue la espiritista que me sacó el muchacho de la cárcel. Miren, amado, gloria y honra al Señor. De Él es toda adoración y toda alabanza, toda creación, todo lo que respira. Alaba a Jehová, es el Todopoderoso. Exaltemos cuando estamos en medio de una situación. Si usted está clamando, si usted está orando, Santo. Si hay una iglesia creyendo, mire, gócese, brinque, dance en el espíritu, Santo. Amado. Está en medio de la prueba, adore en medio de la prueba, porque las cadenas se van a romper. Gracias, amén. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, las cadenas se van a romper, mis amados. Van a haber cosas maravillosas. Tenemos que prepararnos tiempos difíciles, amados, en donde estamos adorando. Mire, y hay una calma. El Señor nos calma en medio de la tempestad, que hay momentos que se ve todo como desorganizado, que vemos los vientos contrarios. Mientras más usted vea los vientos contrarios, a mí me encanta predicar eso.
una y victoria. otra Hay vez. victoria. Y sé que pareceré una loca, pero mientras más guerra usted ve, más el Señor está uniendo esa casa, Aleluya. libertando. Usted ve un caos, y mientras usted ve un caos, ahí viene una bendición poderosa, gente. Confiemos, tengamos paciencia en el Señor. Preparémonos para estos tiempos. No puedo dejar, ¿verdad?, de decirlo, mis amados, porque, ¿verdad?, no me puedo hallar, amado, mentirosa en lo que el Señor pone en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que comprendamos esto, amados. El Señor está tocando a la puerta y está abriendo, amado, las puertas, así como ese ángel acompañó. Y dice Gracias, la Señor. palabra que cuando Pedro salió, el ángel le dejó, amado. Pero cuando necesitamos del Señor, ese ángel, ¿verdad?, cuando le pedimos, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, amado, porque el ángel le dejó, porque ya Pedro sabía a dónde se dirigía, sabía a lo que iba, sabía que en el nombre de Jesús, amado, todo lo que se iba a manifestar. Quiero que entendamos, sale a la calle, amado, salió a la calle, pero ya Dios lo había dirigido. ¿Para dónde es que vas? Para que aquellos que están orando vean lo que yo hice, pero aquellos orando y no creían, tú estás loca y eso es un ángel. No, pero era Pedro. Así queremos hacer con el Señor. Miren, amados, de manera especial, el Señor tocando las puertas. Tenemos que prepararnos espiritualmente, y tenemos que prepararnos porque sabemos en la palabra, ¿verdad?, que todo va a haber cumplimiento. El Señor nos da órdenes, amado, y nos prepara espiritualmente para que las cadenas se rompan y para que las puertas se abran. Pero cuando nosotros estamos en una comunión con el Señor, y esto yo no estoy hablando de Mary Rodríguez o de Eda Rodríguez, no. Estamos hablando de aquel que se relaciona con el Señor. Yo quiero que Dios me hable. Pues mire, busque esa comunicación, porque Él le habla a todo el mundo, amado. Hay gente que tiene la mala costumbre de, mira, no, que a ti sí te escucha, pero porque a ti no te puede escuchar, amado. Santo. Si lo único que tú tienes que tener es un corazón contrito y humillado, y vas a tener una Dispuesto. relación con el Señor. No, porque yo voy a llamarlo, porque es que Dios lo usa mucho, y a lo mejor Él no idolatricia a nadie, gente. Santo. Vaya directo al Señor, vaya directo, porque Dios es bueno. Santo. Deje que el Señor le ministre a su Gracias, vida, Señor. que Gracias. abra puertas, que crea en el milagro que el Señor le está hablando. Si usted está orando, mire, gloria Gracias, al Señor. Jesús. Si usted está orando, mire, créale al Señor de manera Gracias, especial, amado. Mire, Dios es un Dios de misericordia, y yo, ¿verdad?, a todos aquellos creyentes, yo quiero que de manera especial, mis amados, para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo hice un comunicado sobre Nigeria, que el Señor puso a mi corazón, ¿verdad?, ese clamor. Y mientras yo estaba en oración, el Señor habló a mi corazón y me dice, ¿verdad?, profundo, órame por 10 días. Aquí yo lo tengo, ¿verdad? A mí me gusta, ¿verdad? Yo pongo fecha, hora, pongo firma, pongo todo, ¿verdad? Cuando hablo con el Señor profundo, y aquello que son instrucciones, a mí me gusta escribirlas. Y el Señor habla a mi corazón 10 días de oración por las naciones, amado. Y les hablo esto, amados, esto fue una noche antes de que acontecieran los terremotos, ¿verdad?, prosiguientes. Yo quiero que comprendamos algo, Puerto Rico. Yo quiero que comprendamos algo, naciones. Vamos a orar los unos por los otros, porque Gracias, sabemos Señor. que hay cumplimiento en la palabra, porque sabemos que va a levantarse nación contra nación, habrá peste, habrá hambre. Esto no quiere decir que ahora la hermana, ¿verdad?, está hablando sobre... Amado, esto está en la Biblia. Estos son profecías que están en la Biblia. Pero los tiempos, yo quiero que comprendamos, ¿verdad?, que eso lo sabe el Señor, pero nuestras almas tienen que estar preparadas. Y me quiero ir por aquí, y esto lo voy a seguir predicando, y nada me va a callar, amado. En momentos de una catástrofe como esta, en momentos de una situación como esta, viene un terremoto, viene una situación, usted está preparada su almita, amado. Esto es cuestión, ¿verdad?, como estas personas en estos países, que tenemos que ser, ¿verdad?, con el corazón discernido, con un corazón no endurecido, orando por las naciones, amado, sin cesar, orando por ellos, pidiendo misericordia por esas naciones que están siendo Revelación. sacudidas, que la palabra de Dios se está cumpliendo, que están muriendo por el evangelio, aquellos mártires, y que sea la justicia, ¿verdad?, y su santo juicio sobre cada uno, amados, y que tengamos el entendimiento de orar por lo por venir. Pero ¿qué pasa, amados? Que Gracias, cuando Señor. estamos cimentados en el Señor no podemos tener miedo. No podemos tener miedo, pero tenemos que preparar nuestras almas, amados. Yo quiero que comprendamos esto. El Señor ponía en mi corazón, ¿verdad?, ese
querer como el hacer, esa preocupación, esa angustia, ese llanto. Hay gente preparada en un acontecimiento como esto. Yo quiero que pensemos, amados, orando por los enlutados. Muchos de los que murieron en esos acontecimientos, sus corazones y sus almas estaban preparadas, amados. En un acontecer ahí vemos como abuelas llorando, gritando, todo el mundo en medio del terror, amado. Está preparada su alma para cualquier acontecimiento. Hay gente pensando, yo no voy a dejar a mami en esta situación, yo me voy a quedar aquí, yo perezco con mami. Miren, amado, tenemos que entender que el Señor soplará sobre cada espíritu, dándonos fortaleza, pero todos estos acontecimientos vienen. Que Puerto Rico se voltee a Dios, que pidamos misericordia. Si mi pueblo se humillara, el Señor va a traer, ¿verdad?, esa sanidad a cada pueblo. El Señor va a traer sanidad, amado, a cada lugar. Que nosotros veamos la gloria de Dios manifiesta en santidad. Que aquellos, Señor, que están llevando la palabra incorrectamente, que la están llevando por otros deleites y mintiendo, amado, que haya un arrepentimiento. Y yo no estoy hablando aquí nada más de los inconversos, estoy hablando de todos, amado. Que haya un arrepentimiento, que el Señor perdone todos nuestros pecados, Santo, que el Señor perdone a Puerto Rico, y que todos aquellos que están haciendo el mal voltéese a la cruz, porque vienen momentos de llanto, vienen momentos de quebranto. Señor. Gente, tenemos que unirnos en oración, alabado sea el nombre de Dios, Santo, y que cuando se estremezcan los cielos sea para protección y bendición, Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Santo, gracias, Señor, por tu mensaje, Padre, que tu palabra nunca retorna vacía. Gracias, Señor. Y por aquí tenemos clamores. Tenemos a Iris Santiago, pide la oración por salud. Gracias, y Jesús. Rafael Rivera. Llegue esta oración a tu presencia, Señor. Gracias, como dice Jesús. Tu bendita palabra, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Tenemos que creer a través de tu palabra, Señor, porque tú curas, Señor, porque tú envías medicina, Señor, y tú das abundancia de paz y de verdad, Señor. Te pedimos sanidad, Padre amado. Te pedimos encarecidamente, Señor, que sanes a estas dos personas y a Gracias, todos Jesús. Aquellos que están enfermos en Puerto Rico y en el mundo entero, Señor. Te pedimos, Señor, a través de tu sangre, de tu poderosa sangre, por tus llagas, Señor, que sean curados, Señor, que haya abundancia de paz en medio de esos diagnósticos, Señor. Unge los cuerpos, Señor, Padre amado, unge esos cuerpos, Señor, donde tienen tanta dolencia física, Señor, pero sobre todo, Señor, la dolencia emocional, Señor, porque tú brindas esa paz, Señor, porque tú das esa tranquilidad, Padre amado, en medio de esa enfermedad, Señor. Oh Padre Santo, Padre bueno, sigue glorificándote de manera especial, Señor, que esas personas puedan tener ese milagro de sanidad, Señor, y sobre todo de salvación. Te pedimos encarecidamente por todos aquellos, Señor, Padre amado, Padre eterno, por todos esos niños, esos jóvenes, Señor, que están enfermos, que están dando la batalla, Señor, Padre, sé tú glorificándote de manera sobrenatural y especial. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. La hermanita Iri, un fuerte abrazo, amada. Ella es hermanita de la congregación. Gloria y honra al Gracias, Señor. Señor. Dios te me cuide, princesa del Señor. Santo, alabado sea el nombre, amado. Gracias, Dios, Jesús. gloria, y Radamé, gloria al Señor poderoso. Gracias, gracias, Señor. Amado, voy a estar haciendo, ¿verdad?, el llamado, y que Gracias, sean las Señor. almas, ¿verdad?, en ese consuelo, en esa paz del Señor. Y aquel que quiera recibir al Señor como Salvador, que haga conmigo esta oración. Padre Santo y Padre bueno, perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Te acepto como mi único Salvador. Ya no quiero ser igual. Ven a mi corazón, Señor, y fortalece cada corazón en esta hora. Fortalece mi alma y mi espíritu. Te acepto, Señor, de todo corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, quiero orar de manera especial, ¿verdad?, por todos los quebrantados de corazón, por todos los que tienen Señor. ansiedad, por todos
aquellos que quieren ver su milagro, amados. Aquí Gracias, hay gente y posteriormente que quieren ver su milagro y lo van a ver. Aquellos que Gracias, adoran Señor. al Señor en espíritu y en verdad, y aquellos que tienen esa confianza en el Señor lo van Aleluya. a ver. Gracias, Van a ver Señor. que en medio de cada situación el Señor se va a glorificar. Aquí hay gente que ha sido menospreciada. Aquí hay gente que han puesto por poco. Aquí hay gente que ha sido rechazada, pero el Señor les abraza de manera especial Señor. y los levanta. Gracias, Señor. Aquí hay gente que va a ver restauración en sus hogares, en su matrimonio, Santo, poderoso. que está orando por su esposo y Dios le va a tocar el corazón. Misericordia, Señor. Aquí hay gente que está clamando por sus hijos, que siente que están perdidos y ellos van a ir a Cristo. Aquí hay familias que se van a convertir de manera especial. Oh Señor, siento tu presencia. Padre, glorifícate de manera especial. Santo, poderoso. Ángeles con espadas desenvainadas van a estar peleando batallas en hogares Gracias, donde Señor. el enemigo les está haciendo guerra. Aquí hay gente que adora a Dios, pero el enemigo quiere enviar enviaciones para que se salgan del camino. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. Veo cómo se mueven esos ángeles peleando y poniendo espadas en el cerco de las casas. En el nombre Santo, poderoso de santo. Jesús, Padre, tú derramas tu unción por Puerto Rico. Santo. Tú proteges los simientes de Puerto Rico. Tú guardas a Puerto Rico, a los niños, los ancianos, a las Gracias, almas. Señor. Tú tocas a aquellos que están perdidos, aquellos que están en la oscuridad. Tú entras, Espíritu Santo, Gracias, y tocas Señor. los corazones. En medio del estremecimiento de Puerto Rico se siente la sangre de Cristo. Corona de espinas, Señor, que te hizo rey por siempre. Tú vas a entrar, Padre Santo, donde todos Gracias, te necesitan. Señor. Echa Gracias. fuera demonios, Dios mío, al fondo del mar, Padre. En el nombre de Estremécete en Puerto Rico. Toca Fuera. los corazones. Ten misericordia de Puerto Rico, Padre. Ten misericordia de los Gracias, hogares. Señor. Ten misericordia de las familias, Padre. Glorifícate de manera especial. Estás derramando ese aceite. Está en la Santo, isla del aleluya. Cordero, Padre. El enemigo no tiene parte ni suerte en el nombre poderoso Fuera, de en el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Misericordia, Señor. Que la paz sea con nosotros.